Acabo de descubrir algo de Marvel que podría cambiar para siempre nuestra forma de entender la historia. Y digo nuestra historia, la tuya y la mía, no me refiero a la historia de ellos ni a la historia de lo que ellos cuentan en sus películas, eso no nos interesa. Así que agárrate fuerte porque vamos a hablar de uno de tus temas favoritos de la escuela, la historia. Pero no te voy a contar una historia. Vamos a hablar sobre la historia de la historia, la metahistoria. Y sí, vamos a utilizar también palabras complejas: metahistoria, metafísica, metatarso. Empecemos. Pero antes de comenzar, quiero comentarte que si quieres ayudar y colaborar para que siga subiendo contenido, recuerda que puedes suscribirte al canal. Es totalmente gratis y para mí sería de mucha ayuda. Y además, si quieres tener beneficios, si quieres tener acceso exclusivo a contenido, si quieres votar por los próximos temas de videos, échale un vistazo a la información que hay aquí debajo para que veas cómo puedes hacerte miembro y apoyar aún más directamente al mantenimiento de este canal, ya que se siga subiendo contenido al mismo. Si no eres fan de Marvel, tampoco te preocupes, no todos podemos ser buenas personas, pero seguramente te suena algo como superhéroes. Seguramente te suena, no sé, Spider-Man. Bueno, durante la última década ha venido ocurriendo algo maravilloso y es que se ha venido contando una historia, se ha venido construyendo un universo al que se llama UCM, el universo cinematográfico de Marvel, y se ha venido relatando una historia de una manera bastante interesante. El UCM es una única historia que está dividida en trocitos a los que llamamos películas y trocitos a los que llamamos series. Resulta que para contar una historia siempre tienes que previamente posicionarte, tienes que decidir de qué manera vas a contar la historia, de qué forma vas a organizar esos trocitos. Imagina que quedas con un amigo. Podría decir que quedas con una pareja, pero sé que para muchos eso es bastante optimista, así que sí. Imagina que quedas con un amigo y van a ver Spider-Man sin regreso a casa, Spider-Man 3. Esa es la tercera película de Spider-Man y vamos a suponer que tú no has visto más nada, nunca has visto una película de superhéroe. Por ende, tienes que ponerte en contexto porque han ocurrido muchas cosas previas a poder ver esta película y poder entenderla en su totalidad. Entonces le preguntas a tu amigo que si se ha visto todo y le dices: oye, por favor, explícame qué ha ocurrido para yo poder entender, hazme un resumen. Cuando tú le dices eso a tu amigo, en la cabeza de él se va a plantear una interrogante, se va a plantear una gran pregunta y es: vale, ¿qué ha ocurrido en el UCM que impacta en la historia de Spider-Man para que esta persona sin cultura que no ha visto las películas pueda entenderla? Entonces, él va a tomar todos esos datos que tiene de las otras películas, todas esas referencias, todas esas cosas que son medibles, que son reales, que están allí, las va a empezar a recolectar, se va a armar un pequeño resumen de todo lo que ha ocurrido y te lo va a contar de una manera que se adapte a este problema, que responda a tu interrogante, que tú puedas luego ir a ver la película y efectivamente entenderla. Resulta que ese enfoque que ha tomado tu amigo para poder contarte una historia es lo que se conoce como el enfoque positivista. El positivismo es una corriente filosófica que parte de la idea de que yo puedo tomar datos históricos, datos reales, datos del mundo material, del mundo real, para poder explicarte algo que pasó previamente. Puedo utilizar de alguna manera, por decirlo, el método científico para explicarte la historia. Es una corriente que no se basa en especulaciones, sino que toma datos, toma referencia, toma tendencias, toma patrones, los identifica y a partir de eso que es real, que es de alguna manera tangible, yo te puedo explicar la historia. Claramente la historia es mucho más compleja, el positivismo es una corriente filosófica, yo no soy filósofo, seguramente lo estoy explicando terriblemente mal, pero lo que quiero es que te quedes con esa idea, es una forma de contar la historia. No tiene que ver con ser positivo de que todo va a salir bien, que cuando yo no sabía que era positivismo, digamos que un amigo pensaba así.
Pero tú puedes tomar otra ruta. En lugar de preguntarle a tu amigo sobre las demás películas, puedes hacer una búsqueda rápida en internet, ver la lista de todas las películas antes de la que tú quieres ver y comenzar a verlas una a una en orden. La peor pesadilla para un fanático de Nolan o del cine de autor, verse un maratón de películas de Marvel. Este enfoque para poder conocer la historia es lo que conocemos como el enfoque tradicional o el enfoque clásico, que se basa en tomar datos cronológicamente organizados para poder explicarte la historia. Yo te voy a explicar la historia, pero tomando en cuenta día 1, día 2, día 3, paso 1, paso 2, paso 3. Es un enfoque que entiende la historia desde el punto de vista cronológico. Lo interesante aquí es que independientemente de la vía que tomes, vas a conocer la historia. Claramente cada una de estas vías tiene sus particularidades, tiene sus cosas positivas, pero también tiene sus debilidades. De hecho, hay una tercera vía que es el enfoque estructuralista, pero no lo vamos a ver aquí porque nos vamos a desviar y no es el tema de este video. Así que ahora sí, vamos a lo que quiero comentar. Cuando estamos viendo una película del UCM o estamos viendo una serie, normalmente estamos muy pendientes a pequeños detallitos que nos permitan establecer una relación entre las historias, nos permitan conectar algo que vimos hace tiempo en una serie tal o en una película tal y poder establecer una relación con esto que estamos viendo o cosas que pueden ocurrir aquí que van a impactar en un futuro y oye, tenemos que estar pendiente de esos eventos. Es un enfoque en el que nos preguntamos cómo esta historia A impacta a esta historia B. Y no se trata simplemente de un orden lógico, como por ejemplo, Spider-Man 1 impacta a Spider-Man 2, que impacta a Spider-Man 3. No, es como películas aparentemente inconexas, hechos históricos aparentemente inconexos, como lo puede ser Spider-Man y Iron Man, cómo lo que pasa aquí impacta en esta historia, cómo lo que ocurre en Spider-Man impacta en Capitán América. Y esta búsqueda por encontrar esas conexiones es lo que mantiene vivo al fan, al espectador. Es lo que le da emoción, es lo que te permite mantenerte pegado a la pantalla en algunas situaciones y es lo que lamentablemente en la vida real, cuando vemos historia, no hacemos. Ya sea por aburrimiento, ya sea por pereza, ya sea por costumbre, nuestra historia, la historia de la humanidad, solemos verla como una serie de fichas de dominó que están una puesta frente a la otra y que cuando cae una, cae la otra, cae la otra, cae la otra. Vemos la historia como una serie de acontecimientos donde va uno primero, va otro después, va otro después. Lo vemos así, organizada de manera cronológica. La vemos de forma aburrida. Y esto está bien, ¿ok? Es importante conocer la historia y hay cosas donde no puedes evitar contarlas de manera cronológica. Pero lo cierto es que el origen de los Vengadores no se explica sino hasta 10 años después de que la película de los Vengadores nace. ¿Por qué? Deleuze, un filósofo francés, sostiene que esta forma que tenemos de ver la historia es un enfoque que se llama arbóreo. Un árbol tiene ramas, tiene raíces, cada rama a su vez tiene hojas y una hoja va primero que otra hoja, que va después de otra hoja y una rama no puede existir si antes no existía otra rama que se conectaba con otra rama. Es una serie de sucesos, es una secuencia, es algo que para que se dé el número 2 tiene que haber estado previamente el número 1. Es como que si la historia fuera un árbol, parte de un tronco, parte de un centro y se ramifica en situaciones, en hechos, en sucesos que están
organizados. La cosa es que Deleuze propone que la historia realmente no debería ser entendida de esta manera, no debería de ser enfocada como una serie de sucesos organizados, sino que se le debería de dar un girito, deberíamos de tener otro enfoque, un enfoque al que él ha llamado rizomático, de rizomas. Es esta idea de no concebir la historia como un evento que pasa para que pueda ocurrir luego otro y para que pueda ocurrir luego otro, sino que es una red de acontecimientos que muchos están pasando de forma paralela y que en algún momento tienen conexiones entre sí, se relacionan, impactan lo que está ocurriendo en este país, resulta que impactó en este otro, la decisión que se tomó aquí resulta que impactó en esta otra. Es una serie de acontecimientos mucho más complejos de analizar, pero también más entretenido. Si no hay un evento después del otro, no hay una rama que seguir. Hay un rizoma, es un rizo que se conectan, se enredan las historias, están relacionadas entre sí. Hay eventos que conectan las historias y eso te abre totalmente la visión de nuestra historia y de lo que realmente ocurre y cómo las cosas impactan a otras cosas. Si pudiésemos entender la historia así, si pudiésemos evitar el impulso que tenemos de organizar la historia de manera cronológica y aburrida, quizá nuestra relación con la misma fuera más entretenida. No te digo que a partir de este momento nos va a encantar la historia, pero sería algo así como el mismo efecto que logra Marvel en su UCM. Es ese pequeño reto para intentar descubrir cómo eventos aparentemente inconexos resulta que sí tienen una relación, resulta que se impactan y te permite entender mejor por qué las cosas ocurren, por qué la historia está condenada a repetirse. Los rizomas existen, la historia está entrelazada. Y cuando todo está así enredado, es bastante difícil determinar qué fue primero.